Muy buenos días, familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar unas salchichas de pollo caseras súper ricas, súper deliciosas. Ustedes van a quedar, mejor dicho, antojados, y esta receta la van a seguir haciendo. Lo mejor, ustedes van a controlar todos los ingredientes que va a llevar. Lo primero que vamos a hacer es cortar un cuarto de pimentón y 2 dientes de ajo. Si de pronto no te gusta mucho el ajo, con un dientecito va a ser más que suficiente. Vamos a llevarlo a una sartén a fuego medio, sin aceite y sin nada. Luego aquí tengo 500 gramos de pechuga, pero puedes usar pierna pernil. Si usas pierna pernil, sencillamente le quitas el hueso y vas a cortar o trocear como yo estoy haciendo. Yo voy a llevar a la procesadora, pero si tú no tienes procesadora, lo que puedes hacer es pasar el cuchillo muchas veces, así como te estoy mostrando, para que quede el mismo resultado que con la procesadora. Lo vas a tener que repetir muchas veces. Si vas a usar procesadora como yo, o pica todo, lo vamos a cortar en trozos grandes. Mientras tanto, nos lavamos las manos y le damos vuelta al ajo y al pimentón. La idea es que el pimentón se tueste y desprenda mucho más sabor. Esto queda delicioso. Lo mismo va a pasar con los ajos. Una vez esté así el pimentón, es muy importante también que te fijes en los extremos, porque necesitamos sacar todo el sabor delicioso que tiene el pimentón. Adicional, vamos a agregar una cebolla larga, pero van a usar una pequeñita para que no quede muy intenso el sabor. Van a usar media zanahoria, un cuarto de apio en rama bien chiquitico. Vamos a usar un poquito de cilantro y los ajitos que ya tenemos asados. Cortamos la cebolla, cortamos la zanahoria, todas las verduras. Muy importante, ojo con la cebolla, no te pases de cantidad de cebolla, porque si no, queda con un olor muy fuerte y el sabor también. No pasa nada a los que les gusta, pero bueno, ahí les doy esa sugerencia. Ahora van a pelar los ajos, retiren muy bien la parte quemada y hacemos el mismo proceso con el pimentón. Súper importante, tómense su tiempo, límpienlo muy bien. Es muy importante quitar todas estas partes negras. Las partes negras o quemadas de cualquier preparación no son buenas para el estómago. Así que tómate un poquito de tiempo, raspa la superficie si es necesario y quita todas esas partes negritas. Luego vamos a cortar también el pimentón. Ahora vamos a repetir el proceso también con el cilantro, y ya con todo picado pues estamos listos para llevar toda la procesadora. Ponemos la pechuga troceada, vamos a poner también el resto de las verduras, la cebolla, el pimentón, la zanahoria, el apio, y vamos a poner también el cilantro. La cantidad de cilantro va a ser a gusto. Ahora vamos a agregar los condimentos. Voy a poner un cuarto de cucharadita de pimienta, un cuarto de cucharadita de pimienta cayena. Si no te gusta el picante, puedes agregar color, achiote, azafrán o páprica. Luego vamos a agregar también cúrcuma, un cuarto de cucharadita. La cúrcuma le va a dar color a las salchichas, pero también muchos beneficios, como siempre les he hablado, para la salud. Ahora vamos a agregar también un poquito de orégano y de albahaca. Pueden poner un poquito de tomillo, eso sí, recuerden cantidades muy pequeñas para que no les quede muy aromatizado. Luego vamos a usar una cucharada de mostaza, súper importante, le da un sabor delicioso. Y voy a poner una cucharadita de sal. Con una cucharadita de sal a mí me quedó perfecto. Agrega después 2 cucharadas o una cucharada de aceite de oliva y por último un huevo. Ahora, súper importante, se me ha olvidado decirle, van a agregar una cucharadita de fécula de maíz o de maicena y van a mandar a procesar. Una vez estén procesando, yo les he dicho en otros videos anteriores que es muy importante que ustedes pausen, vuelvan a mezclar y vuelvan a procesar. De esa manera nos aseguramos que todo quede muy bien picado o muy bien molido. Una vez tengamos este resultado, pues lo vamos a retirar de la máquina y lo vamos a poner en un recipiente. Una vez está así en el recipiente, voy a poner la segunda cucharada de maicena o de fécula de maíz, el cual puedes reemplazar por harina de trigo si deseas, y vas a mezclar muy bien, preferiblemente que lo amases. La masa es súper pegachenta, pero no importa, así la necesitamos. Pon un papel film o un papel transparente y lo vas a llevar a la nevera de 30 a 60 minutos. No solamente para que tome más consistencia, sino para que tome mucho más sabor. Después de media hora
Este tiene un poquito más de consistencia, huele delicioso, ese es un buen indicador. Y luego en una manga pastelera o en una bolsa que tenga un extremo liso, van a poner toda la mezcla de las salchichas. Y luego que la hayamos puesto así, yo lo que hago es cortarle el extremo para quitarle un poco el aire. Y voy a repetir este proceso con otra manga pastelera o con otra bolsa y la vamos a llevar nuevamente a la nevera. A mí me gusta llevarla nuevamente para que tome un poco más de consistencia. Ahora vamos a trocear un pedazo bien grande, bien generoso de papel transparente porque vamos a empezar a armar las salchichas. Cortamos el extremo. Yo inicialmente corté el extremo muy pequeño, me di cuenta cuando ya la estaba haciendo. Así que lo que hice fue poner 2 líneas de la mezcla de la salchicha para que no me vayan a quedar tan delgaditas. Esto lo vamos a repetir cuidando y dejando suficiente espacio para que luego con ayuda de un cuchillo yo al cortar cada sección pues tenga suficiente papel para poder enrollar y hacer las salchichas. Ahora vas a traer un extremo hacia el otro, vas a empezar a enrollarlo con mucho cuidado y vas a repetir este proceso trayendo un poquito hacia el centro y haciéndolo, dándole vueltas como te puedes dar cuenta, apretándolo como si fueras a hacer un bolis, haz de cuenta. Si te queda airecito le puedes pinchar allí con un palillo, vas a amarrar los extremos y así vas a hacer cada salchicha. Vas a repetir este proceso con todas las salchichas. Mientras yo hago esto te invito a que me regales un like. Recuerda que cada like es súper importante para mí. O si no te has suscrito, yo te invito para que te suscribas. Mira cómo van quedando, súper lindas. Corta los extremos si están muy largos y vas a repetir este proceso como ya te dije. Yo después lo que hice fue cortar un poco más el extremo y luego, como se pueden dar cuenta, pude hacerlas un poco más gruesas, lo cual se me va a facilitar muchísimo el trabajo. Y listo. Súper importante, ojalá que todas queden del mismo tamaño. Yo hice como 3 tamaños, unas más grandes, unas medianas e hice unas muy chiquitas como estilo chorizo. Ahora en un agua caliente, no ha hervido esta agua, miren cómo está de caliente, pero no ha hervido. Ahí mismo voy a poner las salchichas. Yo puse como unas 6 o 7 salchichas y luego que las tenga acá, es súper importante dejarlas a fuego medio, nunca a fuego alto, por unos 10 minutos aproximadamente. Pasado este tiempo, las vamos a retirar con mucho cuidado, escúrrelas y ponlas en una bandeja para que ellas vayan templándose porque en este momento pues están muy calientes. Repetimos el proceso con el resto de las salchichas. Nuevamente las vamos a dejar por 10 minutos. Y una vez estén mucho más frías, lo que voy a hacer es cortarlas de un extremo y vamos a retirar el papel. Así de fácil hemos hecho estas salchichas. Si no quieres utilizar papel transparente, pues tú puedes comprar también la tripita, que bueno, es orgánica y esa también la venden. Ustedes van a escoger la que esté a su alcance y la que más se les facilite. Luego las vamos a asar en una sartén a fuego medio bajo y las vamos a asar como por unos 10 minutos, cuidando que no se les vaya a quemar. Ustedes muy atentos, esto huele delicioso, delicioso, delicioso. Yo aso 3 para mi almuerzo y el resto las voy a guardar. Como se pueden dar cuenta, me salieron como unas 13 o unas 14 salchichas más o menos. Y listo, mis señores, así de fácil hemos hecho estas salchichas. Yo acá les sigo dando vueltas. Si les ha gustado esta recetaza deliciosa, yo los invito para que se suscriban y activen la campanita en la función de todos. Y también para que me regalen un like. Recuerden, es súper importante para mí. Miren esta segunda versión al desayuno con una arepa de auyama, con huevito y las salchichas de pollo por encima. O al almuerzo con papitas y salchichas deliciosas. No son la típica salchicha de pollo que compras. Esta sí sabe a pollo. Esta sí tiene pollo. Y lo mejor de todo, ustedes van a poder controlar cada ingrediente que le van a poner. Sus hijos van a comer realmente cosas buenas, toda su familia. Congelen el resto si quieren conservarlas por mucho tiempo. Y al final les dejo todos los ingredientes y cantidades usados
Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un beso gigante. Chao. Ba-dum-bum-bum.